Listo. Continuando con la segunda sesión que tendremos para el día de hoy, invitamos a nuestro futuro colega Julio Guaita, quien nos disertará sobre el tema Audiencia de Incorporación de Persona Jurídica. Él es estudiante en la Universidad de San Martín de Porres y miembro principal del Círculo de Estudios de Litigación Penal Lexes Vita. Listo, ahí te vemos, Julio. Entonces, la palestra es toda tuya. Me avisas si vas a necesitar proyección de diapositivas. Sí, a ver, he preparado material nada más, solamente orientativo. Se me escucha bien, ¿no? Sí, se te escucha bien. Ya, yo lo voy a compartir aquí. Ya, me confirman si se logra ver. Lo voy a agrandar. Sí, Julio. Y ahora se ve, ¿no? Ya, perfecto. Ya, bien. A ver, vamos a empezar. Ya. Bueno, el tema que básicamente me ha tocado exponer el día de hoy es la incorporación de la persona jurídica al proceso penal, ¿no? Cómo se lleva a cabo esta audiencia. Y esto tiene bastantes particularidades, sobre todo porque hablar de personas jurídicas ya implica pues hablar de todo un mundo aparte, si se quiere, incluso como algunos lo tienen fuera del derecho penal. No obstante ello, diría, para empezar, que hablar de las personas jurídicas y de su vinculación justamente penal o de su procesamiento en el ámbito penal es un mundo aparte, sobre todo porque hoy en día se viene discutiendo con cada vez mayor rigurosidad, con cada vez más amplitud, justamente si es que la persona jurídica puede o no responder penalmente. De hecho, esta discusión viene desde antes, ¿no? Porque desde antes ya en buena cuenta se sostenía pues que la persona jurídica no podía delinquir, no podía delinquir. Sin embargo, recientemente, ya a partir de los años 70, nuevamente, nuevas voces han venido señalando de que sí, de que en efecto es posible que la persona jurídica delinca y que tiene capacidad de sociabilidad, al igual como las personas naturales. Por lo tanto, muchas voces han propuesto pues, la posibilidad de que también las personas jurídicas sean perseguibles penalmente. De hecho, el día de hoy existen muchas legislaciones que le reconocen la responsabilidad penal a las personas jurídicas. Por ejemplo, en España, ¿no? Justamente desde el 2010 se le reconoce responsabilidad penal a la persona jurídica y posteriormente, durante la reforma del 2015 también, justamente se mejoró la técnica legislativa del artículo justamente que regula la responsabilidad penal de la persona jurídica en el Código Penal de 1995 español. También existen otras legislaciones como por ejemplo la chilena, ¿no? La legislación chilena también regula la responsabilidad penal de la persona jurídica. Por ejemplo, la regulación italiana tiene una responsabilidad cuasi penal, un poquito más tirando para el lado administrativo, ¿no? Al igual como, por ejemplo, sucede en el caso peruano, a través de la ley 3424, recientemente modificada, pues, a través de la ley 31.740, allá por el 12 de mayo del 2023. Y resulta interesante porque nuestro modelo de responsabilidad de la persona jurídica es un modelo, si se quiere, de autorresponsabilidad. Sin embargo, nuestro legislador lo ha considerado como una responsabilidad administrativa y no como una responsabilidad penal. Lo cual ciertamente pues, ha sido criticado por muchos doctrinarios, por muchos juristas nacionales, porque señalan pues, que es un fraude de etiquetas, ¿no? Porque en realidad lo que se encubre es una auténtica responsabilidad penal en contra de la persona jurídica, porque la persona jurídica en realidad responde por un delito, efectivamente no lo comete, no lo realiza de propia mano, porque la persona jurídica en buena cuenta no puede cometer delitos, si se quiere decir de alguna manera, de forma personalísima, y tiene influencia en el delito, justamente porque su organización, por su mala adecuación, por su defecto de organización, justamente propicia justamente esos espacios de esferas que son aprovechados por personas naturales vinculadas a la persona jurídica para poder cometer delitos. Entonces, nuestro modelo de responsabilidad, por lo menos que tenemos aquí en el Perú a través de la ley 3424, reconoce pues una responsabilidad administrativa de la persona jurídica. No obstante ello, a juicio personal es una responsabilidad penal. Interpretación, pues, que se desprende incluso de los propios postulados, de los propios artículos que establecen, pues, por ejemplo, el artículo 3, la ley 3424, que habla acerca de los criterios de distribución de responsabilidad, y también el artículo 4, si no mal recuerdo, que habla acerca de la autonomía de la responsabilidad de la persona jurídica. Pero bueno, más allá de esas cuestiones particulares que ciertamente son muy, muy interesantes poder discutirlas y abordarlas, creo que lo que me trae para conversar un poco aquí
con todos ustedes es sobre cuál es el proceso de incorporación de la persona jurídica al proceso penal, ¿no? Cuál es justamente la audiencia que se lleva a cabo, cuáles son los requisitos, qué se debe valorar o qué se debe acreditar, qué debe acreditar el fiscal para poder justamente incorporar a la persona jurídica al proceso penal. Y en primer lugar, para empezar ya con esta breve disertación, quisiera señalarle que cuando se habla de personas jurídicas en el Perú, y específicamente cuando se habla de la posibilidad de sancionar a las personas jurídicas, de generarles consecuencias jurídicas contra las personas jurídicas, tendría que decir de que en el Perú existen dos sistemas, dos grandes sistemas, y que son excluyentes, por supuesto, son excluyentes. Por un lado, la regulación que establece justamente la ley 3424, la ley que regula la responsabilidad administrativa de la persona jurídica en el proceso penal, y por otro lado, lo que regula pues el artículo 105 del Código Penal relativo justamente a las consecuencias accesorias que se pueden imponer a la persona jurídica. Ambos sistemas son diferentes porque uno se basa, es decir, la 3424 se basa en un modelo de autorresponsabilidad de la persona jurídica, mientras que el otro sistema, el sistema vinculado o sustentado básicamente en el artículo 105 del Código Penal de las consecuencias accesorias, se basa pues en realidad en un sistema de heteroresponsabilidad o de responsabilidad vicarial de la persona jurídica. Es una suerte de responsabilidad casi objetiva, tanto así como lo que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, una responsabilidad, si se quiere, del alter ego, como se dice, una responsabilidad por la identificación. Y es interesante esto porque en realidad la responsabilidad vicarial, y que justamente se desprende del artículo 105 del Código Penal, muchas veces incluso es confundido o incluso es interpretado por muchos autores como si fuera una suerte de sistema muy similar al de las medidas de seguridad, justamente que se impone, por ejemplo, a las personas que no tienen capacidad, si se quiere, de imputabilidad, que no pueden ser imputables. ¿Y justamente por qué? Porque a partir del artículo 105, pues, es el sistema de las consecuencias accesorias. A la persona jurídica no se le considera que tiene esa individualidad, esa capacidad de acción o esa capacidad de autoorganización, sino que a la persona jurídica simplemente se le considera como un sujeto peligroso, una fuente de peligros que justamente debe ser controlado a partir justamente de generar algún tipo de consecuencias, que son las consecuencias accesorias que el artículo 105 del Código Penal reconoce, ¿no? Reconoce. Entonces hay que tener en claro primero eso, hay dos sistemas muy diferentes y excluyentes. ¿Y por qué digo que son excluyentes? Por lo siguiente, la ley 3424 se va a aplicar, en primer lugar, para los delitos que específicamente señala el artículo 1 de la norma, de la ley 3424. ¿Qué delitos son? Hasta antes de la modificación introducida mediante la ley 31.740, solamente eran 7 delitos: cohecho activo genérico, cohecho activo específico, cohecho activo transnacional, tráfico de influencias, colusión, lavado de activos, ¿no? Del decreto legislativo 1106, y también financiamiento del terrorismo, del decreto ley 25.475. ¿Okay? Entonces, solamente la persona jurídica responde penalmente por esos delitos mediante la ley 3424, que es el sistema de responsabilidad autónoma de la persona jurídica. Sin embargo, ¿por qué otros delitos va a responder la persona jurídica en función al artículo 105 del Código Penal, consecuencias accesorias? Por el resto de delitos. Por el resto de delitos, llámese, por ejemplo, homicidio simple, atentado contra las condiciones de seguridad en el trabajo, corrupción en el ámbito privado, hablemos, por ejemplo, de lavado de activos, también, por ejemplo, antes de la entrada en vigencia, por ejemplo, de esta ley 3424, ¿no? Porque la ley 3424 entró en vigencia recién en enero del 2018, entonces, así, por ejemplo, la persona jurídica ahí está involucrada en la comisión, no sé, digamos, de cohecho activo transnacional o de un delito de financiamiento del terrorismo, allí la persona jurídica va a responder en referencia justamente al artículo 105, las consecuencias accesorias, y no respecto, pues, a la ley 3424. Entonces, hablamos de dos modelos totalmente diferenciados y que resultan aplicables en supuestos distintos, ¿no? Como menciono, la ley 3424 solamente para ciertos delitos particulares, mientras que el artículo 105 del Código Penal, consecuencias accesorias, va a ser aplicable para el resto de delitos que justamente establece el Código Penal o leyes penales especiales, ¿no? Leyes penales especiales. Una pequeña tingencia, nada más un pequeño disclaimer. Justamente a partir de esta entrada en vigor, pues, de la ley de la 31.740, se modificó el artículo 1 de la ley 3424, incluyendo nuevos delitos por los cuales la persona jurídica pueda responder penalmente. Este artículo 1 todavía no está vigente,
porque recién va a estar en vigencia a partir de noviembre más o menos de este año. Todavía va a estar, en noviembre de este año va a entrar en vigencia recién. Sin embargo, es interesante mencionar porque, ¿no?, que se han añadido otros delitos por los cuales la persona jurídica puede responder y se les puede imponer pues, medidas administrativas. Hay delitos aduaneros, ¿no?, delitos de la ley 28.008, si no me recuerdo, 28.008, 28.018, si no me recuerdo. Está también la ley, pues, vinculada a los delitos tributarios, que es el decreto legislativo 813, también delitos o de atentado contra monumentos arqueológicos, ¿no? Me parece que son los artículos 226 y 228, si no me recuerdo. Están aumentados algunos delitos también de lavado de activos, el delito 199, ¿no?, del Código Penal, el de contabilidad paralela, entre otros delitos también muy interesantes que son justamente añadidos recientemente. Entonces, en primer lugar importante saber eso, ¿no? Eso es básico, conocer que existen dos sistemas, porque a partir justamente de la configuración de estos dos sistemas, y a partir de conocer cómo es que estos dos sistemas pues, operan, cuál es su fundamento, recién vamos a poder determinar qué se debe hacer para poder incorporar a la persona jurídica al proceso penal, ¿no? ¿Por qué? Porque lógicamente la regulación del artículo 90 al 93 del Código Procesal Penal, que justamente establece los requisitos para la incorporación de la persona jurídica al proceso penal, solamente se hizo pensando en qué, en las consecuencias accesorias, pero no en las medidas administrativas que pueden ser impuestas a las personas jurídicas conforme a la ley 3424. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Como le señalaba, la regulación normativa básicamente en relación al procesamiento de la persona jurídica y a su incorporación en el proceso penal, se encuentra previsto en el artículo 90-93 del Código Procesal Penal, ¿no? El artículo 90 justamente hace referencia a lo que les decía, ¿no? Que básicamente esta regulación ha sido creada en el contexto en que la persona jurídica solamente recibía o podía ser sancionada con las consecuencias accesorias del artículo 105 y con las medidas también, que se quiere, cuasi penales, ¿no? Básicamente son cuestiones de embargo del artículo 104. El artículo 90 dice lo siguiente, sí, a la letra. Las personas jurídicas, siempre que sean posibles imponérseles las medidas previstas en los artículos 104 y 105 del Código Penal, deberán ser emplazadas e incorporadas en el proceso penal a instancia del fiscal, ¿no? Es claro, 104 y 105. Uno diría, pero no establece pues, que las personas jurídicas pueden ser incorporadas para que se les impongan medidas administrativas de la ley 3424. Entonces, si yo cometo algún delito vinculado a la ley 3424 como persona jurídica, no me pueden procesar. Cualquiera diría eso, ¿no? Pero no es así como lo vamos a ver más adelante. Entonces, el artículo 91 pues, hace referencia a la oportunidad y trámite para la incorporación de la persona jurídica. Sobre este punto en concreto hay que señalar pues, que el fiscal puede requerir la incorporación de la persona jurídica una vez formalizada la investigación preparatoria hasta antes de su culminación. Como ustedes ya conocen, la formalización de la investigación preparatoria, si se quiere, es una subetapa de la investigación preparatoria en general, ¿no?, después de la fase de diligencias preliminares. Es en esa etapa pues, donde precisamente el fiscal puede requerir la incorporación de la persona jurídica al proceso penal, ¿no? Y como señala justamente el artículo 91, hay ciertos requisitos que debe satisfacer esa solicitud o ese requerimiento de incorporación de la persona jurídica al proceso penal. En principio, señala pues que debe contener la identificación de la persona jurídica, debe señalarse el domicilio de la persona jurídica y también una relación sucinta de los hechos en los que se funda el petitorio y la fundamentación legal correspondiente, ¿no? Este asunto de la relación sucinta de los hechos en que se funda el petitorio es bastante controvertido, ¿no? Porque no solamente basta la narración, por así decirlo, de lo que se atribuye a la persona jurídica, ¿no? De la vinculación de la persona jurídica con el delito, sino también hay que precisar exactamente cuál es la cadena de atribución, cuál es el nexo lógico entre la actividad de la persona jurídica y la comisión del delito por parte de la persona natural. Porque al final de cuentas, como menciono, quien comete el delito, de propia mano, va a ser la persona natural, no la persona jurídica. Pero existe esta ficción legal que justamente permite que las personas jurídicas puedan responder. Entonces, vamos a ir disgregando estos comentarios a lo largo de esta disertación. El segundo punto, el punto número 3 dice, ¿no? El trámite que seguirá el juez penal para resolver el pedido será el estipulado en el artículo 8. El artículo 8 del Código Procesal Penal hace referencia a los medios técnicos de defensa, ¿no? Y a los trámites que se siguen. Por ejemplo, para interponer una excepción de procedencia de acción, etcétera, ¿no? Entonces se sigue el trámite del artículo
del artículo 8, primero, se tiene que presentar justamente la oportunidad es durante la investigación preparatoria, y hasta antes de su conclusión, no puede hacerlo después, y puede hacerlo antes. Y la solicitud o el requerimiento de incorporación de la persona jurídica debe satisfacer pues, una serie de exigencias vinculadas a lo que señala el artículo, el numeral 3, el numeral segundo, si no me recuerdo, del artículo 91. Aquí está mal el orden. Digamos. En cuanto al artículo 92, ya hace referencia a una situación mucho más específica cuando la persona jurídica ya fue incorporada al proceso penal. Cuando la persona jurídica ya fue incorporada al proceso penal, lo que se tiene que hacer es nombrar a un apoderado judicial, quien precisamente va a ser el representante de la persona jurídica. Ojo, el apoderado judicial no es el abogado que va a representar legalmente a la persona jurídica, sino es quien justamente va a concurrir a declarar en nombre de la persona jurídica, quien va a acudir, por ejemplo, no sé, al juicio oral. El juicio oral, si es que a la persona jurídica, al final de cuentas, se le acusa, ¿no? Ese es el apoderado judicial. No es el abogado como tal, el abogado defensor del proceso. Si es que la persona jurídica obviamente no designa a su apoderado judicial en el plazo que establece la norma, que justamente son 5 días, lo hace el juez de oficio. Lo va a hacer el juez de oficio. Y el artículo 93 del Código Procesal Penal establece pues de que la persona jurídica, una vez incorporada, ojo, una vez incorporada, dice, en lo concerniente a sus derechos e intereses, le corresponde, o en lo que le concierne a la defensa de sus derechos e intereses legítimos, cosa dice, de todos los derechos y garantías que este código concede al imputado, ¿no? Su rebeldía o falta de apersonamiento luego de haber sido formalmente incorporada en el proceso no obstaculiza el trámite de la causa, quedando sujeta a las medidas que en su oportunidad pueda señalarse en la sentencia. Aquí hay que resaltar dos cosas puntuales nada más. El primer punto es una crítica, ¿no? Dice, la persona jurídica incorporada en el proceso penal en lo concerniente a la defensa de sus derechos e intereses goza de los derechos y garantías que se le concede al imputado, es decir, al imputado persona natural, ¿cierto? Pero ojo, aquí hay una afectación, me parece, y no sé si están de acuerdo conmigo, a una afectación al principio de igualdad, porque el procesado persona natural tiene los derechos del momento en que precisamente se le cita por primera vez, por así decirlo, que se le empieza a investigar. Esto es durante la investigación preliminar, durante el primer acto, ¿no? Puede ejercer su derecho de defensa, pero no la persona jurídica. La persona jurídica solamente puede hacerlo cuando ha sido incorporada en el proceso penal. Y cuando, en la práctica, es que incorporan a la persona jurídica, es casi cuando ya está acabando la investigación preparatoria. Eso no vulnera el derecho de defensa, porque si ya justamente está culminando la investigación preparatoria, el fiscal quiere incorporar a una persona jurídica, va a poder la persona jurídica, por ejemplo, solicitar actos de investigación adicionales, va a poder plantear, no sé, medios técnicos de defensa, no va a poder hacerlo, ¿no? No va a poder hacerlo. Entonces también es una afectación al derecho de la persona jurídica, ¿no? Es una afectación al principio de igualdad particularmente, ¿no? Y esto es bastante criticable, ¿saben por qué? Porque hoy en día pasa una mala práctica. A la persona jurídica, formalmente, se le incorpora durante la investigación preparatoria. No obstante, lo que sucede es que a la persona jurídica se le investiga desde la investigación preliminar. ¿Por qué? Porque muchas veces se le incluye como parte investigada. Así señalan las disposiciones fiscales, ¿no? Como parte investigada. Obviamente, como parte investigada, la persona jurídica no está incorporada al proceso penal y no es sujeto pasivo en el proceso penal. Solamente es una parte investigada. Entonces, como parte investigada y investigación preliminar, la persona jurídica no puede ejercer sus derechos. El código dice que no. Solamente puede hacerlo una vez incorporada al proceso penal. Entonces, eso también es una afectación justamente al principio de igualdad de armas, igualdad procesal, y que justamente tiene que plantearse una crítica sobre el particular o en todo caso una modificación de ley referenda, ¿no es cierto? Una modificación de ley referenda. Bien, ahora ya les señalé más o menos el régimen de sanción contra las personas jurídicas, ¿no? Vinculado al tema de las consecuencias accesorias y también de las medidas administrativas, justamente que se pueden imponer a la persona jurídica. Las medidas accesorias está regulada en el artículo 105 del Código Penal. Las medidas administrativas se encuentra previsto por la ley 3424 y su reglamento. Las consecuencias accesorias se basa, pues, como lo señalé hace un momento, en un sistema de heteroresponsabilidad de la persona jurídica, mientras que las medidas administrativas previstas en la ley 3424 se basan en un sistema de autorresponsabilidad de la persona jurídica,
o de un modelo de responsabilidad por el hecho. En cuanto a las consecuencias accesorias, también por ejemplo, eso es relevante y es una diferencia clave particularmente, que cuando se quiere sancionar a la persona jurídica con las consecuencias accesorias, se requiere necesariamente la condena de la persona natural que justamente se encuentra involucrada en la organización. La condena de la persona natural. Si no condenas a la persona natural, no se puede condenar a la persona jurídica. No se puede imponer consecuencias accesorias contra la persona jurídica. En cambio, en el régimen de la ley 3424, sí se puede sancionar a la persona jurídica aun cuando se absuelva a la persona natural. ¿Entienden? Sí se puede sancionar a la persona jurídica aun cuando se absuelva a la persona natural en un proceso penal. ¿Por qué? Porque el artículo 4 de la ley 3424 señala que la responsabilidad de la persona jurídica es autónoma e independiente a la responsabilidad de la persona natural que cometió el delito. Y no se afectan, no se ve afectada la responsabilidad de la persona jurídica, ni tampoco les son transmisibles, por así decirlo, las circunstancias que afectan directamente a la persona natural. Entonces, eso es importante considerarlo también. Para ya más o menos ir desarrollando cuestiones más operativas, hay que señalar que hay en la práctica dos jurisprudencias, dos pronunciamientos relevantes, uno vinculante y el otro vinculante también, pero para el sistema especializado, ¿no? Para el sistema de justicia especializada, justamente vinculado al al acuerdo plenario 2021, ¿no? Del 22 de octubre del 2021. Existen, como menciono, dos acuerdos plenarios muy relevantes que pueden tomarse en cuenta al momento de justamente verificar cuáles son los elementos para poder incorporar a una persona jurídica al proceso penal. En primer lugar, el acuerdo plenario 7/2009, ¿no? Emitido ya en 13 de noviembre del 2009. Ese acuerdo plenario específicamente se pronuncia o se desarrolla el tema de las consecuencias accesorias del delito que justamente se pueden imponer a las personas jurídicas. Y en buena cuenta desarrolla pues cuáles son los requisitos para incorporar a la persona jurídica al proceso penal y también menciona cuáles son los presupuestos que se debe satisfacer para ya imponer consecuencias accesorias, para ya discutir de fondo las consecuencias accesorias. Ojo, una cosa es incorporar a la persona jurídica, o sea, los requisitos de incorporación a la persona jurídica al proceso penal para que se les pueda imponer consecuencias accesorias de forma prospectiva. Otra cosa muy diferente ya son los requisitos para imponer como tal la consecuencia jurídica derivada del delito, ya sea consecuencias accesorias o medidas administrativas. Son dos cosas totalmente disímiles, diferentes. ¿Qué dice el Acuerdo Plenario 7/2009? Lo relevante, por ejemplo, dice que las consecuencias accesorias, pese a que sea muy discutido, porque ya señalé previamente de que algunos autores lo consideran como si fuera una suerte de medida de seguridad, ¿no? El Acuerdo Plenario 7/2009 dice que las consecuencias accesorias son sanciones penales especiales. Sanciones penales especiales. Eso es lo que dice. Y también pues desarrolla cuáles son los requisitos para incorporar a la persona jurídica al proceso penal. Identificación, ¿no? Lo que señala el artículo 91 del Código Procesal Penal, identificación de la persona jurídica, tiene que señalarse el RUC de la persona jurídica, debe señalarse también el domicilio de la persona jurídica, el domicilio procesal, el domicilio fiscal, ¿no? Donde se encuentra inscrito en efecto de los pagos de sus contribuciones a la SUNAT, de sus impuestos, etc. Debe señalarse la cadena de atribución de la persona jurídica que justamente la vincula con los hechos de facilitación, encubrimiento o incluso de favorecimiento del delito por parte de la persona natural. Básicamente son esos requisitos que se deben mencionar de forma específica en el requerimiento de incorporación de la persona jurídica. Ahora, es importante señalar incluso que cuando se discute la incorporación de la persona jurídica al proceso penal, en este apartado que dice cadena de atribución, puede entrar varias cosas, ¿no? Pueden entrar varias cosas, porque no basta solamente discutir como tal que la persona jurídica ha cometido, que determinada persona natural que se encuentra relacionada a una persona jurídica ha cometido determinado delito. No basta decir eso, no basta decir o describir el hecho de la persona natural. Se tiene que también señalar cuál ha sido específicamente el aporte de la persona jurídica, cuál ha sido específicamente el aporte organizacional, cuál ha sido el efecto de organización que precisamente generó o propició aquellos espacios de criminalidad o impunidad para que la persona natural pueda cometer delito. Y eso justamente tiene que ser señalado
el requerimiento de incorporación tiene que ser descrito por una cuestión sobre todo de imputación necesaria contra la persona jurídica, porque tú la estás procesando, la estás sometiendo a un proceso penal donde justamente su reputación se va a ver mellada. Sobre todo, el activo más valioso de una persona jurídica. De una persona jurídica que justamente es empresa o que se dedica justamente a comercializar, su activo más valioso es la reputación. Es la reputación. Entonces, es importante ello. Además, hay que tener aquí en cuenta algo también fundamental. Estamos en la etapa en la etapa de la investigación preparatoria formalizada, donde se requiere sospecha reveladora. Entonces, también se debe requerir sospecha reveladora en cuanto a la participación o en cuanto a la intervención de la persona jurídica en el delito justamente cometido por la persona. También debe haber sospecha reveladora de ese aspecto. Lógicamente, también se debe señalar cuáles son los elementos de convicción que vinculan a la persona jurídica, porque no hace que el fiscal simplemente agarre y de la nada empieza a describir su requerimiento cuál ha sido el presunto aporte de la persona jurídica, pero no señale ningún tipo de elemento de convicción que lo sostenga, ¿no? Ningún tipo de fundamento. Eso serían solamente meras conjeturas, lo cual lógicamente se encuentra vedado, ¿no? En el proceso penal. Ahora, con respecto a los requisitos de sanción, es decir, con respecto a los requisitos para imponer ya consecuencias accesorias propiamente dichas, ya en el proceso penal, ya durante el juicio oral, es básicamente acreditar, pues, como les he dicho, la comisión de un delito por parte de la persona natural, ¿no? Esta persona natural sea condenada, en efecto, sea condenada, y demostrar o acreditar que la persona jurídica ha desplegado acciones de realización, ¿no? Favorecimiento o encubrimiento del delito. Y esto tiene que ser demostrado fehacientemente. ¿Y cómo es que se demuestra esto? Justamente se demuestra a partir de entender la importancia, por ejemplo, de si la persona jurídica ha incorporado o no a su organización determinados medios, determinadas acciones, determinados controles para poder mitigar los impactos que eventualmente la comisión de riesgos penales, la comisión de delitos puede generar en la organización. Es decir, se va a acreditar esto a partir de saber si la persona jurídica tiene o no compliance, si la persona jurídica tiene o no un modelo de prevención, aunque no siempre es necesario que la persona jurídica tenga un modelo de prevención, porque lógicamente existen personas jurídicas de mediana o pequeña o muy escasa complejidad, que basta que simplemente tengan un conjunto de medidas o protocolos simples que pretenden de alguna u otra forma racionalizar sus procesos a efectos de poder mitigar ciertos efectos organizativos, ¿no? Entonces, eso es lo relevante. Ahora, ¿qué se discute normalmente cuando estás en una audiencia de incorporación de persona jurídica al proceso penal? La fiscalía lo que va a ser agarrar, te va a plantear tu requerimiento y te va a decir, la persona jurídica, existe un delito, ponte, lavado de activos, ya está, lavado de activos. Te identifico la persona jurídica, domicilio, y ahora, cuando va a describir justamente la cadena de atribución o cuando va a describir los hechos que vinculan a la persona natural con la persona jurídica, no te va a decir nada al respecto, solamente te va a describir lo que hizo la persona natural. Eso es lo que normalmente suele hacer. Te va a describir lo que hizo la persona natural. Y a partir de eso te va a querer incorporar y te va a decir, ya cumplí los requisitos, ¿no? Y pues, de ciertos puntos, pues de esta forma se podría decir que cumplió los requisitos del artículo 91, que son requisitos meramente formales. Pero, ¿qué suelen plantear las defensas técnicas justamente cuando discuten o cuando se oponen a los requerimientos de incorporación de persona jurídica? Aquí se plantea justamente la ausencia de peligrosidad objetiva, ¿no? La ausencia de peligrosidad objetiva, la ausencia de efecto organizativo de la persona jurídica, la tenencia de un modelo de prevención de delitos para mitigar los riesgos penales de comisión de delitos. Esto es lo que plantean las defensas técnicas. Ahora, ¿está bien? ¿Está mal? A mi juicio, está bien que justamente se plantee justamente ese aspecto de la no existencia de peligrosidad objetiva en la organización, que se plantee, pues, la defensa de la persona jurídica a través del compliance. ¿Y por qué? Porque la incorporación de una persona jurídica no puede basarse netamente en requisitos de orden formal, en requisitos de orden ritualista. Hay que racionalizar el proceso penal y sobre todo este ámbito de incorporación de la persona jurídica. ¿Por qué? Porque la incorporación no es simplemente una cuestión baladí. Cuando se incorpora una persona jurídica, si afecta la reputación de la persona jurídica empieza a tener gastos. ¿Por qué? Porque pierde muchas veces clientes y por lógica consecuencia tiene que despedir a trabajadores. Entonces, lo que en un primer momento empieza a ser una investigación, si se quiere decir de alguna u otra manera, coherente,
se termina desnaturalizando por completo cuando se pretende incorporar a una persona jurídica cumpliendo solamente requisitos formalistas. Por eso, lo que en realidad se debe hacer es no solamente mencionar estos requisitos, el artículo 91 del Código Procesal Penal, que son la identificación del domicilio y de la persona jurídica y la cadena de atribución, no solamente eso, sino también se debe señalar justamente o hacer un análisis previo, incluso diría yo, a nivel indiciario, si se quiere, de los requisitos para ya imponer propiamente una sanción como es la consecuencia accesoria, ¿no? Y lo explico de una forma bastante sencilla. Vamos a retroceder unas láminas para que puedan ver lo que dice el artículo 90, ¿no? Dice, las personas jurídicas, siempre que sean pasibles de imponérsele las medidas previstas en los artículos 104 y 105 del Código Penal, deberán ser emplazadas e incorporadas en el proceso a instancia del fiscal. Dice, la persona jurídica, siempre que sean pasibles de imponérseles las medidas previstas en los artículos 104 y 105. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona jurídica, para poder incorporarla a la persona al proceso penal, necesariamente debe pasar por un filtro previo de si resulta o no posible que al menos en el futuro se le puedan imponer las consecuencias accesorias. ¿Cómo se realiza ese filtro? Básicamente analizando de forma prospectiva y bajo un estándar, si se quiere, de sospecha reveladora, el cumplimiento o la satisfacción o la acreditación de los requisitos ya para imponer las consecuencias accesorias, de los requisitos para imponer las consecuencias accesorias. Entonces, bajo esta interpretación, no basta justamente señalar estos requisitos formales del artículo 91 del Código Procesal Penal, sino que es necesario también que se haga un análisis, al menos indiciario, o un análisis a nivel de sospecha reveladora, que se cumplen los requisitos para imponer consecuencias accesorias en contra de la persona jurídica. Sin hacer eso, o si no se hace eso, estaría justamente incorporando a la persona jurídica por el mero cumplimiento de requisitos formales. Y eso es una arbitrariedad que justamente desnaturaliza por completo esta racionalidad que se ha querido impregnar siempre del proceso penal a partir de este nuevo código, ¿no? Nuevo entre comillas. Entonces, eso es importante señalarlo. ¿Qué se debe señalar entonces, o qué debe acreditar el fiscal, al menos bajo un estándar de sospecha reveladora? Es la peligrosidad objetiva de la persona jurídica. A mi juicio debería ser así, y a juicio de muchos doctrinarios, muchos profesores nacionales también lo es, ¿no? Sin embargo, hace poco, el 22 de octubre de 2021, se celebró un acuerdo plenario, ¿no?, de la Corte Superior Nacional, ¿no?, especializada, donde justamente se discutió este tema, ¿no? Si la peligrosidad objetiva es un requisito o no para la incorporación de personas jurídicas al proceso penal. ¿Qué dijeron los magistrados? Dijeron que no, que la peligrosidad objetiva no constituye requisito de incorporación. Exigirlo implicaría vulneración al principio de legalidad. ¿Por qué? Porque el artículo 91 del Código Procesal Penal solamente te menciona tres cosas que debe hacer el fiscal, ¿no? Tres cosas que debe señalar. Pero obviamente bajo una interpretación asistemática, los magistrados, bajo una interpretación asistemática, obvian pues lo que establece el artículo 90, que es que solo las personas jurídicas a las que se les puede imponer el artículo 105 pueden ser incorporadas. Por lo cual es necesario también que se haga un análisis previo de si es posible o no imponer esas consecuencias accesorias. Se tiene que analizar si, entonces, si es que existe peligrosidad o no objetiva, ¿no? Eso tendría que postularlo, obviamente, la Fiscalía. Tendría que postularlo, obviamente, la Fiscalía, y la defensa técnica tendría que demostrar en buena cuenta si es que esta peligrosidad objetiva es real o no. Si es que la persona jurídica tiene o no, por ejemplo, directrices, protocolos para poder mitigar riesgos, o en buena cuenta si es que tiene o no compliance, ¿no? Un modelo de prevención. Ahora, eso es con respecto a las consecuencias accesorias, ¿no? A las consecuencias accesorias. Les he dicho ya que cuando hablamos de personas jurídicas y de su incorporación al proceso penal, específicamente artículos 90 a 93 del Código Procesal Penal, esto pues se reguló pensando en las consecuencias accesorias, o sea, pensando en el artículo 105, y también pensando en el artículo 104 del Código Penal, y no pensando en la posibilidad de que exista un régimen totalmente diferente, donde la persona jurídica pueda responder también por delitos, pero bajo ya un sistema de autorresponsabilidad, ¿no? Como son justamente las sendas regulaciones que establece precisamente el artículo, la ley 3424, ¿no? Y que está vigente desde enero del 2018, donde establece pues un régimen
de medidas administrativas, un régimen de medidas administrativas, y el legislador nacional lo ha considerado como una responsabilidad, si se quiere, administrativa de la persona jurídica. Ahora, resulta posible que a la persona jurídica se le procese o se le incorpore al proceso penal para la aplicación de medidas administrativas conforme a la ley 30.424. Aparentemente, por la lectura del artículo 90 del Código Procesal Penal, no resultaría posible, ¿no? Porque, como ya lo hemos leído, dice, las personas jurídicas, siempre que sean pasibles de imponérseles las medidas previstas en los artículos 104 y 105 del Código. Dice, siempre que puedan ser pasibles de que se les impongan también las consecuencias o las medidas administrativas de la ley 3424. No dice eso, ¿no? Pero precisamente cuando uno revisa la ley 30.424, va a poder fácilmente advertir que la tercera disposición complementaria final, esa parte que nadie lee, ¿no? Esa parte que cualquiera se zurra de leerlo, dice, la investigación, el procesamiento y sanción de las personas jurídicas, de conformidad con lo establecido en la presente ley, se tramita en el marco del proceso penal, al amparo de las normas y disposiciones del Código Procesal Penal aprobado por el Decreto Legislativo 957. ¿Qué quiere decir? De que obviamente las personas jurídicas se les puede incorporar al proceso penal, se les puede procesar, justamente aplicando los requisitos o aplicando las revisiones legales establecidas en los artículos 90 al 93 del Código Procesal Penal. Ahora, como ya les señalé, pues, ¿no? Es un modelo totalmente diferente de las consecuencias accesorias y el de la ley 3424. Son modelos por regímenes totalmente diferenciados. Si bien es cierto, en el ámbito de las consecuencias accesorias, la persona jurídica, pues, es tratada casi como un inimputable, ¿no? Como un sujeto peligroso. En el ámbito ya de la ley 3424, la persona jurídica tiene un régimen de autonomía, un régimen de responsabilidad propia o autónoma. Por eso es que la persona jurídica, en buena cuenta, tiene un deber mucho más allá en el ámbito de la ley 3424. Tiene un deber de controlar, tiene un deber de supervisar, tiene un deber de vigilar que los riesgos que su propia actividad empresarial pueda generar no se desborden, se cometan delitos. Tiene ese deber, tiene ese deber. Y cuando ese deber se vulnera o cuando ese deber se infringe, la persona jurídica justamente responde. Pero ojo, la persona jurídica no responde por el mero defecto de organización, no responde por no encontrarse organizada correctamente, no responde por una sola defectuosa organización, sino que la persona jurídica responde por esa defectuosa organización, pero vinculada a un delito concreto. Un delito concreto cometido, lógicamente, por una persona natural. Por eso es que algunos dicen, el régimen de la ley 3424, en realidad, por más que le quieran pintar con muchas flores, es una responsabilidad vicarial, porque sigue dependiendo de la comisión del delito por parte de una persona natural. Es una responsabilidad vicarial, así dicen muchos, ¿no? Pero a mi juicio no es así, ¿no? Porque lógicamente a la persona se le exige un plus adicional de esfuerzo, precisamente desplegar medidas para poder evitar la comisión de delitos. No es que de forma objetiva se le traslade la responsabilidad de la persona natural a la persona jurídica, sino que la persona jurídica responde por un defecto de organización, pero vinculado a un hecho específico o a un hecho concreto. Es la comisión del delito justamente por parte de la persona natural. Y ojo, hay criterios de atribución. La ley 3424 en el artículo 3 señala los criterios de atribución para atribuir o endilgar responsabilidad en la persona jurídica. Específicamente son 4. Cuando uno lee justamente el artículo 3, va a ver un párrafo nada más, y a partir de ese párrafo, luego de ese párrafo te va a enumerar quiénes son las personas que pueden contagiar la responsabilidad de la persona jurídica. Pero si uno lo lee con tranquilidad, de forma concentrada, uno va a poder disgregar y sacar justamente cuáles son los presupuestos para poder atribuir responsabilidad a la persona jurídica. Específicamente son 4, ¿no? En primer lugar, se debe cometer un delito. Eso sí, se debe cometer un delito, pero ¿qué delito? Un delito por el cual la persona jurídica puede ser responsable. Uno de los que se menciona en el artículo 1. Ya señalé, cohecho activo genérico, cohecho activo específico, tráfico de influencias, cohecho activo transnacional, cohecho activo transnacional, colusión, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, ahora con la incorporación reciente, los delitos aduaneros, delitos tributarios, delito de contabilidad paralela, delitos contra monumentos arqueológicos, ¿no? Esos delitos. Primero se debe acreditar eso, que es uno de esos delitos los que justamente se ha cometido.
seguidamente tienen que verificar que ese delito haya sido cometido por una persona cuya aptitud puede generar responsabilidad en la persona jurídica. Cuya aptitud puede generar responsabilidad en la persona jurídica. Y esas personas son descritas justamente en el artículo 3 de la ley 30.424. No cualquier persona puede generar responsabilidad en la persona jurídica. No puede generarla, por ejemplo, no sé, su proveedor o, qué sé yo, su cliente. No puede generar responsabilidad. Debe haber precisamente una persona natural vinculada estrechamente a la persona jurídica que haya cometido el delito para que la persona jurídica pueda responder eventualmente por el delito, ¿no? ¿Y quiénes son esas personas? Son específicamente dos clases de personas. Por un lado, los sujetos apicales, es decir, aquellas personas que tienen, si se quiere, capacidad de control en la persona jurídica, sean accionistas, socios, representantes legales, apoderados, o personas que tengan algún tipo de incidencia o capacidad de control, ¿no? Y ojo, también pueden ser los administradores, y no solamente administradores de derecho, sino pueden ser también los administradores de hecho de la persona jurídica, los administradores de facto, es decir, aquellos que, si bien es cierto, no tienen ese título nominal y no se les reconoce formalmente como tales, como administradores, de facto, realizan actividades propias de un administrador de la persona. Pero no solamente ellos, a los que yo los considero sujetos apicales, ¿no? Sino también los empleados, aquellas personas que tienen subordinación, los colaboradores, los trabajadores de la persona jurídica. Ellos pueden responder penalmente. Y también, lógicamente, pueden contagiar la responsabilidad a la persona jurídica. Pero justamente cuando la ley 3424 habla acerca de los empleados o cuando habla acerca de las personas subordinadas, habla de dos supuestos, ¿no? Habla de dos supuestos. Menciona que las personas subordinadas pueden cometer delitos y que pueden contagiar la responsabilidad a la persona jurídica, siempre y cuando estas personas subordinadas hayan cometido primero, o por un lado, el delito por orden, por un tipo de mandato o con autorización de justamente esos sujetos apicales, de estos representantes, accionistas, socios, ¿no? Esto por un lado. Y por el otro lado, que la persona jurídica, que la persona natural, empleado, subordinado, colaborador, comete el delito a consecuencia de que estos sujetos apicales, estos socios, administradores de derecho, accionistas, representantes legales, apoderados, hayan incumplido sus deberes de supervisión y vigilancia. Hayan incumplido sus deberes de supervisión y vigilancia. Entonces, hablamos de dos clases, en general, de personas que pueden contagiar a las personas de responsabilidad penal a las personas jurídicas. Por un lado, los sujetos apicales, y por el otro lado, las personas que se encuentran bajo un régimen de subordinación de la persona jurídica, sus empleados subordinados, ¿no? Y estos últimos pueden hacerlo, ya sea porque han cometido el delito por orden de estos sujetos apicales, o ya sea también porque han cometido el delito porque simplemente estos sujetos apicales fueron negligentes e incumplieron sus deberes de supervisión y vigilancia, ¿no? Pueden ser cualquiera de esos dos supuestos. Bien, eso es con respecto a los dos primeros presupuestos para atribuir responsabilidad penal a la persona jurídica. Ya dijimos que sea un delito que justamente es establecido en el artículo 1, o sea, un delito que se encuentre dentro del margen de aplicación o del ámbito de aplicación de la ley 3424, y lo segundo que hemos señalado es que sea cometido por una persona que tenga esa capacidad o esa aptitud de generar responsabilidad penal en la persona jurídica. Esos dos son los básicos. El tercer requisito o el tercer presupuesto para atribuir responsabilidad penal a la persona jurídica es justamente este denominado hecho de conexión. Este hecho de conexión, ¿qué quiere decir? Es esta institución, es este elemento que vincula a la persona jurídica con la actuación de la persona natural. ¿Okay? El artículo 3 de la ley 3424 dice que las personas jurídicas podrán ser responsables, ¿no? Dice administrativamente, pero como ya les dije, es una responsabilidad penal en realidad, podrán ser responsables siempre y cuando cualquiera de los sujetos, justamente con actitud de generar responsabilidad a la persona jurídica, haya cometido el delito, uno de los delitos que justamente menciona el artículo 1 de la ley 3424, en nombre o por cuenta, dice, en nombre o por cuenta de la persona jurídica. En nombre o por cuenta de la persona jurídica. Entonces, el tercer requisito es verificar y acreditar, al menos
Lógicamente, ya para procesar a la persona jurídica o incorporarla al proceso penal, menos bajo un estándar de sospecha reveladora o indiciario, se debe acreditar de que la persona natural ha actuado en nombre o por cuenta de la persona jurídica. Ha actuado en nombre o por cuenta de la persona jurídica. Actuar en nombre y actuar por cuenta de la persona jurídica es totalmente diferente. No es lo mismo, aunque parezca. No es lo mismo, aunque parezca. Nuestro legislador ha hecho una copia de la regulación española, de la ley orgánica justamente modificada en el 2015. Modifica el Código Penal, ¿no? Modifica específicamente el artículo 31 bis del Código Penal español. Y a su vez, el legislador español ha hecho pues una copia también de lo que señala el decreto legislativo 231 de la regulación italiana, ¿no? Que también establece la responsabilidad de la persona jurídica. Y ambos, o perdón, los tres instrumentos normativos, porque incluso la legislación chilena también señala lo mismo, establecen esto, que el delito, o la persona, perdón, la persona natural debe haber cometido el delito en nombre o por cuenta de la persona jurídica. En nombre o por cuenta de la persona jurídica. ¿Qué quiere decir actuar en nombre de la persona jurídica? Actuar en nombre de la persona jurídica es una condición, si se quiere, mucho más formal. Porque una persona que actúa en nombre de la persona jurídica tiene un reconocimiento formal de parte de la persona jurídica para poder actuar. No cualquier persona puede actuar en nombre de la persona jurídica. La persona jurídica tiene que haberte reconocido formalmente esa posibilidad. Y aquí ya se ve justamente esta voluntad, si se quiere, organizacional de la persona jurídica para poder otorgar un reconocimiento de representación. Ya se ve que existe aquí una, si se quiere, incidencia particular de la persona jurídica. Eso es actuar en nombre de la persona jurídica. Pero ¿quién actúa por cuenta de la persona jurídica? Actuar por cuenta de la persona jurídica ya no implica una cuestión básicamente de orden formal. Implica una cuestión básicamente de orden material, ¿no? Una actuación por cuenta es una actuación, pues, implica desplegar actividades en el ámbito de la persona jurídica donde no necesariamente debe existir algún tipo de reconocimiento social. Esa es la diferencia. Entonces, también la Fiscalía debe señalar en todo caso que se actúa en nombre o por cuenta de la persona jurídica. Se actúa en nombre o por cuenta de la persona jurídica. Y por último, el cuarto presupuesto para generar responsabilidad penal de la persona jurídica es este último elemento que es el beneficio, ¿no? Dice, lo que dice, nuestra ley dice, la persona jurídica es responsable en la medida en que el delito haya sido cometido por una persona natural que haya actuado en su nombre o por su cuenta y en su beneficio directo o indirecto. Dice. En su beneficio directo o indirecto. También sobre ese tema, sobre el beneficio para la persona jurídica, hay una discusión muy grande, ¿no? Hay una discusión súper grande. De hecho, hay un librito del profesor Ramón Ragués y Vallés que se llama La actuación en beneficio de la persona jurídica, una monografía, creo que publicada en el año 2018, donde justamente discute solamente estas 4 palabritas, ¿no? Beneficio de la persona jurídica. A partir de esas 4 palabritas, hace todo un libro, ¿no? Porque es un mundo muy complejo. Entonces, la actuación en beneficio de la persona jurídica tiene diferentes interpretaciones. Yo me acojo a la interpretación que recientemente, no, que en realidad ya hace tiempo lo ha señalado el Tribunal Supremo Español, y que en buena cuenta lo ha señalado o lo ha repetido recientemente ya en resoluciones que ha emitido a inicios de año, en el 2023. Incluso hay una, me parece, en febrero del 2023, sacaron una resolución, no recuerdo exactamente qué caso, donde justamente abordaron este tema del beneficio para la persona jurídica. ¿No? Y dijeron que no es necesario que se acredite que en efecto la persona jurídica haya tenido un beneficio, ¿no? Y el beneficio no necesariamente tiene que ser patrimonial. El beneficio no solamente tiene que ser cuantificable en dinero. El beneficio puede ser un beneficio extrapatrimonial. Por ejemplo, una mejora competitiva, encontrarse en mejores condiciones, por ejemplo, de competir en el mercado, ¿no? O que los competidores dejen el mercado. El beneficio puede ser patrimonial como extrapatrimonial. No es necesario que sea cuantificable en dinero. Lo importante es simplemente que exista un beneficio para la persona jurídica. Y ese beneficio, incluso, como señalan algunos autores, como el profesor Ragués y Vallés, no necesariamente debe acreditarse como tal. O sea, no debe acreditarse que en efecto la persona jurídica recibe el beneficio, ¿no?
o la mejora competitiva, ya sea el beneficio patrimonial o extrapatrimonial. ¿Por qué? Porque hay muchísimos delitos cuyo beneficio no se ve ahorita, se puede ver de acá a 20 años, de acá a 10 años. Entonces, por no acreditar el beneficio, ¿vas a dejar impune a una persona jurídica? Pues no sería lo más racional, no sería lo más racional ni lo más coherente. Entonces, yo la verdad es que me acojo bastante de esta postura del profesor Ragués Ibáñez, que señala pues que en realidad este elemento del beneficio para la persona jurídica debe ser entendido, en primer lugar, tomando como referencia la actividad, ¿no? La actividad en el marco del cual se realiza el delito. Es decir, la actividad en el marco del cual se realiza el delito tiene que tener esa potencialidad para generar un beneficio para la persona jurídica. Si no tiene esa potencialidad para generar un beneficio para la persona jurídica, no se puede acreditar ese elemento, no exigido, el beneficio directo o indirecto. Señala eso, ¿no? El beneficio indirecto o directo. Es otro dato a tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, así, de forma bien resumida, porque eso tiene para hablar muchísimo, muchísimo tiempo, estos son los 4 criterios de atribución que señala pues el artículo 3 de la ley 3424. Y a mi juicio, estos también deben plantearse o deben ser planteados por la Fiscalía, al menos, como ya lo he dicho, bajo un estándar de sospecha reveladora, bajo un estándar de hipótesis, si se quiere, indiciario. Debe ser planteado justamente al momento de solicitar la incorporación de una persona jurídica al proceso penal. Justamente si se quiere pues imponer las medidas administrativas de la ley 3424, porque si no, se tiene que hacer, se tienen que evaluar los requisitos vinculados al tema de secuencias accesorias, ¿no? Pero si se quiere imponer justamente medidas administrativas en función a la ley 3424, se tiene que acreditar mínimamente estos 4 criterios de atribución justamente bajo un análisis, si se quiere, iniciario, un análisis preliminar, un análisis previo, ¿no? Debe ser postulado para racionalizar justamente el sistema, ¿no? Porque siempre debemos entender las cosas de la forma como verdaderamente operan, como un sistema. Entonces, eso es lo relevante. Pero ojo, ahí no acaba el asunto. No basta señalar los criterios de atribución de responsabilidad penal de la persona jurídica. Es necesario ir un poco más allá. ¿Y por qué ir un poco más allá? Porque, ojo, la persona jurídica, como ya les he señalado, no responde por la comisión del delito de una persona natural, sino responde por un defecto de organización propio, personalísimo, un vacío, un defecto organizativo que se vincula con la comisión de un delito. Es decir, la estructura organizacional inadecuada de la persona jurídica genera este espacio para que cualquier persona natural relacionada a la persona jurídica, sujeto apical o sujeto subordinado, pueda cometer un delito. Su nombre o por cuenta de ella y en su beneficio, directo o indirecto. Entonces, dado que se sanciona este defecto de organización vinculado a un delito, debe demostrarse o debe plantearse, es decir, la persona jurídica debe haber tenido al menos algún tipo de defecto organizativo, si es que el fiscal quiere de alguna u otra forma procesarla, ¿no? Y por eso el fiscal debe plantear su requerimiento de incorporación no solo los criterios de atribución del artículo 3 de la ley 3424, sino también que debe desarrollar a manera de hipótesis preliminar o de hipótesis indiciaria justamente el incumplimiento por parte de la persona jurídica de sus deberes de vigilancia, control, supervisión respecto a los riesgos penales respecto a las personas naturales que justamente han cometido el delito, ¿no? Si es que la persona jurídica ha incumplido eso, obviamente ya se le puede atribuir un tipo o una esfera justamente de responsabilidad. Eso es importante, porque en el marco de complejas estructuras empresariales, en el marco de los delitos cometidos por empresas, porque ya podemos afirmar eso como tal, en el marco de ello, la incorporación de las personas jurídicas debe realizarse bajo una forma racional y no meramente formal. Entonces debe acreditarse, ¿no? Debe acreditarse, como ya los he señalado, los criterios de atribución del artículo 3, pero también postularse este defecto organizativo de la persona jurídica. Ojo, a manera de hipótesis indiciaria, lo repito, a manera de hipótesis indiciaria, porque la discusión ya de lleno, de fondo, de esos requisitos, ya probatoriamente, va a tener que hacerse durante el juicio oral, lógicamente si se incorpora la persona jurídica, si se le acusa a la persona jurídica, se discutiría en el juicio oral, ¿no? En el juicio oral. Ahí ya la persona jurídica va a tener que probar, sacar todas sus herramientas para poder demostrar de que en realidad
no tiene defecto organizativo, ¿no? Entonces, eso es clave que el fiscal justamente lo plantee en su requerimiento de incorporación de persona jurídica. ¿Cómo el fiscal va a demostrar en buena cuenta que la persona jurídica tiene ese defecto organizativo o ha incumplido sus deberes de supervisión y vigilancia? Bueno, a lo que tiene que acudir, en primer lugar, es verificar si la persona jurídica tiene o no implementado un modelo de prevención. Y no solamente implementado, sino que lo haya adoptado, ¿no? Una cosa es la adopción y otra cosa es la implementación del modelo de prevención. Entonces, debe verificarse eso. Si es que de alguna u otra manera tiene alguna suerte de sistema implementado en gestión para poder lograr justamente mitigar sus riesgos y poder justamente controlar aquellos espacios organizativos disfuncionales. Todos aquellos espacios organizativos disfuncionales que pueden propiciar la comisión de delitos, ¿no? Entonces, eso es lo que debe ser analizado y lo que debe ser propuesto y planteado por las personas jurídicas, perdón, por las fiscalías, y consecuentemente las defensas de las personas jurídicas pueden oponerse a los requerimientos de incorporación al proceso penal justamente mediante el compliance, ¿no? La defensa en compliance, investigación defensiva, como actualmente se señala, ¿no? Como los libros normalmente suelen mencionar. Entonces, esas cuestiones es importante tenerlas muy en claro, ¿ok? Ahora bien, vamos a pasar a otro tópico también muy interesante. Como les digo, estas cuestiones las estoy pasando de forma así bastante somera, son algunas pinceladas porque esto en realidad ameritaría mucho más tiempo, pero vamos a tocar otro punto adicional, ¿no? Los modelos de prevención, a ver, dice, los modelos de prevención tienen relevancia para la incorporación de la persona jurídica, más o menos ya dije algo al respecto, ¿no? Y sí, en efecto, a mi juicio sí lo tienen muchísima relevancia, ¿no? Porque ya, por ejemplo, en el ámbito de las consecuencias accesorias, el modelo de prevención va a poder decir, oye, fiscal, oye, juez, ¿cómo tú me vas a querer incorporar al proceso penal si es que yo he cubierto mis vacíos organizativos? He cubierto mis defectos organizativos. En consecuencia, los delitos que se han cometido no pueden ser atribuibles a mi organización. Yo he agotado todos los esfuerzos para poder prevenirlos. ¿Cómo me vas a imputar eso? No existe el riesgo cero. No existe el riesgo cero. En consecuencia, no me puedes atribuir un delito de esa naturaleza porque yo he desplegado todas mis acciones. Yo tengo medidas de supervisión, tengo medidas de vigilancia, he incorporado protocolos de debida diligencia, protocolos de Know Your Client, ¿no? Tengo todo un sistema, todo un aparato construido para poder justamente mitigar los riesgos. ¿Cómo me vas a atribuir algún tipo de responsabilidad? ¿Cómo vas a querer incorporarme al proceso penal? A través del compliance, eso puede decirle a la persona jurídica, al fiscal o al juez y a la sociedad, sobre todo. Entonces tiene mucha relevancia. Eso, por ejemplo, para el tema de las consecuencias accesorias, ¿no? Para debatir ese tema de la peligrosidad objetiva, ¿no? Si la persona es peligrosa objetivamente. Y con respecto, lógicamente, pues ya de la ley 3424, ahí sí, ¿no? El compliance tiene una relevancia mucho más evidenciada, ¿no? La ley 3424 es la que justamente reconoce los modelos de prevención que pueden ser incorporados por las personas jurídicas. Específicamente el artículo 17 de la ley 3424 establece pues, cuáles son los elementos mínimos de prevención, ¿no? El artículo 12, por ejemplo, hace referencia a que si la persona jurídica pues tiene ha adoptado, implementado un modelo de prevención consistente en medidas de vigilancia y control para poder mitigar, ¿no? O disminuirse los riesgos de comisión de los delitos mencionados en el artículo 1, la persona jurídica queda exenta de responsabilidad. Eso es lo que dice la ley 3424, ¿no? La persona jurídica puede eximirse de responsabilidad si ha implementado un modelo de prevención, lógicamente antes de la comisión del delito, ¿no? Pero tiene una relevancia, ¿no? Un paréntesis, con respecto a ese efecto eximente, pues a partir de la ley 31.740, ¿no? De mayo del 2023, este efecto eximente ya no se aplica cuando el delito es cometido por los sujetos apicales, es decir, por aquellos que tienen capacidad de control de la persona jurídica, llámese directores, socios, accionistas, representantes legales, administradores de hecho o de derecho, apoderados, etc. Cuando ellos cometen los delitos, lo único que pasa, o lo único que sucede en buena cuenta, es que el juez puede reducir la multa hasta en un 90%, ¿no? Hasta en un 90%. Y eso, a mi juicio, constituye una atenuante privilegiada, una circunstancia atenuante privilegiada. Y resulta paradigmático, ¿por qué? Porque en el derecho penal no hay ninguna, o no existe, al día de hoy, ninguna circunstancia atenuante privilegiada. Y a mi juicio, esta posibilidad
de reducir la multa hasta un 90% constituye una atenuante privilegiada en favor de la persona que no se le reconoce a la persona natural, ¿no? Eso también es otra discusión muy interesante que en algún momento se puede plantear. Entonces, es relevante mencionar esto, que compliance tiene necesariamente una incidencia particular, sobre todo para discutir la incorporación de la persona jurídica en el proceso penal, como ya les he señalado, si es que se me quiere incorporar en base a la ley 3424, por haber cometido algún tipo de delito que la ley justamente contempla, yo podría defenderme justamente alegando que tengo un modelo de prevención y que el delito no ha sido a consecuencia de que yo he incumplido como persona jurídica mis deberes de supervisión y vigilancia, ¿no? Sino que el delito ha sido cometido porque en buena cuenta esta persona natural ha eludido fraudulentamente los controles que yo he implementado. O puede ser también de que esta persona natural ha cometido el delito, pero solamente en interés personalísimo o en interés de otro, no en interés o en provecho de la persona jurídica. En esos supuestos yo puedo defenderme y puedo tener mejores condiciones de poder decir, fiscal, tú me estás investigando o tú me quieres incorporar al proceso penal por una tontería, ¿no? Con meras conjeturas, por meras falacias, ¿no? Entonces, allí más o menos uno puede tener una estrategia de defensa mucho más sólida, mucho más pensada, conociendo y teniendo en claro todo el panorama, ¿no? El panorama, toda la cancha completa, porque eso siempre es importante tenerlo. Muy bien. Vamos a pasar al último punto. A ver, quiero verlo ahora. Vamos a pasar al último punto ya, para no quitarles mucho más tiempo. Quisiera comentar algunas cuestiones particulares vinculadas justamente a la última modificatoria de la ley 3424, ¿no? A partir de la ley 31.740. Ha introducido cambios muy importantes a la ley 3424, ¿no? Particularmente sobre todo esto de los nuevos delitos por los cuales la persona jurídica puede responder, ¿no? Ya mencioné varios de esos, delitos aduaneros, ¿no? Delitos tributarios, delitos de contabilidad paralela, delitos de lavado de activos, se han mencionado otros delitos. Por ejemplo, este delito de omisión de comunicación de operaciones sospechosas, que no solamente tiene una modalidad dolosa, sino también que tiene una modalidad culposa, también ha sido reconocido, ¿no? Y eso es importante sobre todo para aquellas personas jurídicas que son sujetos obligados, ¿no? Que son sujetos obligados a tener un sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ¿no? Eso en relación a la ley 29.038, si no mal recuerdo. Entonces, este es uno de los cambios que se ha generado, ¿no? A partir de esta nueva modificación. También, por ejemplo, en el tema de la multa, ¿no? Como se ha señalado, se han establecido criterios específicos para determinar la multa, para cuantificar la multa. Asimismo, se ha establecido que, por ejemplo, en el caso de que el beneficio para la persona jurídica no pueda ser determinado, se va a imponer una multa más o menos de 10 UITs a 10.000 UITs, ¿no? En cambio, cuando el beneficio sí puede ser determinado, se va a imponer pues una multa también vinculada allí con un tema, me parece, o sea, no mayor al doble, no menor al doble, ni mayor al sextuple del beneficio obtenido, ¿no? Ese intervalo. También, por ejemplo, hay otras modificaciones vinculadas al tema del eximente de responsabilidad, ¿no? Que ya no se aplica para el tema cuando el delito es cometido por un sujeto apical, sino solamente cuando son cometidos por personas subordinadas, por los empleados, ¿no? Por esto justamente se me ha ocurrido un comentario así bien interesante, ¿no? La verdad es que estos temas son muy bonitos y hace poco, no sé si ustedes saben, pero se aprobó la ley de delitos económicos en Chile, ¿no? Bueno, falta todavía que el Tribunal Constitucional le dé el visto bueno, porque en Chile existe esa forma, ¿no? Esa racionalidad de que el Tribunal Constitucional tiene que aprobar las leyes también, o sea, tiene que emitir su dictamen favorable, ¿ya? Se aprobó la ley de delitos económicos. ¿Saben qué sucede en Chile? En Chile no existe esta inaplicación del eximente para cuando el delito es cometido por sujetos apicales. No existe este eximente. No existe esta inaplicación, mejor. Sucede que cuando el delito es cometido por un sujeto apical, ¿ya? El eximente para la persona jurídica sigue en Chile. Sigue el eximente, ¿no? Pero ¿qué sucede? ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia jurídica es que se agrava la pena para esta persona natural. Se agrava la pena. Si yo, como, ya no digamos sujetos apicales, subordinados, sino simplemente como miembro de la persona jurídica. Si soy un miembro de la persona jurídica, cometo un delito que eventualmente puede generar responsabilidad en la persona jurídica, pero la persona jurídica tiene implementado un compliance adecuado, idóneo y eficaz, la persona jurídica puede eximirse de responsabilidad. ¿Qué van a hacer conmigo? Depende. Si soy un simple subordinado, voy a tener una pena correspondiente, como está previsto en el tipo penal, como está previsto en el tipo penal por el delito cometido. En cambio, si es que yo he sido una persona con capacidad de control, un sujeto apical, ¿no? Como le llama la legislación italiana, voy a tener una agravación de la pena, ¿no? Constituye una circunstancia agravante específica, una circunstancia agravante específica, ¿no?
Entonces, es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque esa forma de solucionar me parece mucho más racional que la que se ha empleado actualmente en nuestra legislación, ¿no? Pese a que, pese a que la OCDE pues, ha planteado recomendaciones en ese sentido, Chile no tiene aplicado el eximente, ¿no? Cosa que el Perú no ha podido hacer. Cosa que el Perú no ha podido hacer. Es decir, el Perú no ha podido, pues, por así decirlo, pechar a la OCDE, ¿no? En cambio, Chile sí lo ha podido hacer. Entonces, esas cuestiones son particulares, bastante interesantes. También, por último, ya solamente mencionar que ha habido una modificación muy relevante en cuanto al informe técnico de la Superintendencia de Mercado de Valores. El artículo 18 justamente establece pues esta regulación del informe técnico. Antes de la vigencia de la ley 3420, perdón, antes de la vigencia de la ley 31.740, que modificó la 3424, el informe técnico de la SMV era vinculante. Quiere decir esto, que si el informe técnico de la SMV agarraba y decía, esta persona jurídica tiene un modelo de prevención adecuado, su funcionamiento es adecuado. Y si el SBS decía eso, el fiscal lo que debía hacer era calladito, archivar, motivar su disposición y ya está. Archivar la investigación. Punto. Hoy en día eso se ha eliminado. Hoy en día se ha eliminado y SBS puede agarrar y decirte, oye fiscal, el modelo de prevención de esta persona jurídica es bueno o es malo. El fiscal puede decir, ah, ya, qué chévere, ¿no? Acá, no importa, yo no quiero valorar tu informe. Ok, ya está. Y motiva su disposición, ya sea de archivo o de formalización, con otros elementos de convicción que él tenga, ¿no? Que haya recabado. Entonces, el informe técnico del SMV ya no es vinculante, ha perdido esa vinculatoriedad, ¿no? A mi juicio, antes, el informe de la SMV sí era, como tal, una condición de procedibilidad propiamente dicha en todos sus términos, ¿no? Un señor condición de procedibilidad. Hoy en día ya no es así. A mi juicio, es una condición de procedibilidad, si se quiere, sui generis o particularísima, ¿no? Porque ahora constituye un elemento de valoración adicional de los elementos de convicción que el fiscal pudo haber recabado durante la investigación. Y esto es interesante, eso es interesante porque hay algunos autores que dicen, no, que sigue siendo una condición de procedibilidad. Pero a mi juicio, ello no es así. Incluso tengo un artículo que escribí antes de que se publique justamente la ley 31.740. Escribí, me parece, en el curso de que estaba debatiendo en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos la aprobación del proyecto de ley sobre ese tema de la condición de procedibilidad del informe técnico de la SMV, ¿no? Su naturaleza y su operatividad sobre todo. Entonces, es importante conocer estos temas, ¿no? Es importante conocer, particularmente entiendo yo, estos regímenes de responsabilidad de la persona jurídica, porque hoy por hoy se van a dar cuenta que en el futuro eso recién está empezando, ¿no? Esto recién está empezando y van a haber muchas investigaciones contra personas jurídicas porque hoy en día, en una sociedad de riesgo, como lo señala pues, el maestro Silva Sánchez, ¿no? Como lo señala, por ejemplo, el profesor, el sociólogo, ¿no? Ulrich Beck. Hoy en día, la interacción o la intervención de personas jurídicas es gigante, ¿no? Es gigantesca. Luego, para comisión de delitos también. Entonces, hay que conocer esos temas, hay que evaluarlos y de cierta forma hay que conocerlos, hay que saberlos, ¿no? La relevancia del compliance, el tema del derecho penal económico, el derecho penal de las empresas, es un mundo aparte, es un mundo relevante, ¿no? Entonces, es importante que se toquen esos temas. Espero que haya quedado claro lo que he podido transmitir. Si tienen alguna duda, estaría bien a contestarlo si es que están dentro de mis posibilidades. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, estimado Julio, por la presente disertación. Ha sido bastante interesante y bastante detallada en cada uno de los términos en los cuales nos has podido narrar. En ese sentido, para continuar con la sesión, vamos a dar pase a la ronda de preguntas, para lo cual vamos a otorgar unos minutos a fin de que puedan realizar las mismas, ya sea en la bandeja de comentarios de nuestro chat, como también de manera abierta a través del micrófono. Quedamos a la espera. Y nuevamente, desde el Círculo de Estudios de Litigación Penal Exes Vita, te extendemos la invitación para poder seguir disertando en los futuros eventos que podamos tener a bien realizar.
Bueno, teniendo en cuenta que han transcurrido unos minutos y no se han realizado preguntas, vamos a dar por concluida la sesión y de la misma manera volvemos a agradecerte, Julio, por la interesante disertación. Ya quedará de repente otra ponencia para poder ahondar más en el tema de este derecho penal económico. Muchas gracias con todos por permanecer hasta el momento en la presente sesión y que tengan un excelente sábado. Buen fin de semana con todos.